Ya tocamos el precarismo intelectual de algunos diputados, evidencias sobran, pero ahora vamos a hablar de una situación que hay una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo que aparentemente va a subir el tono, el volumen del mismo. Pero antes, Camila, tiene alguien ahí una derecho a réplica, ¿no? Sí, nos escribieron del FAT, dicen: buenos días, el hecho que el Tribunal Electoral haya decidido eso no quiere decir que no podamos dar nuestra opinión y posición. ¿Qué clase de libertad de expresión y democracia usted está exigiendo? Bueno, un comentario es que justamente defendí que el FAD es el único, sí, que aún ya no siendo partido, se pronunció. Fue el único que se pronunció. Creo que escucharon mal. Sí, no fue un reclamo, fue una felicitación. Sí, así que saludos a quien haya escrito el mensaje. A ver, como es el dicho, estos vientos, estos polvos traen estos vientos, estas tormentas. Sí. Aquí ha habido un concubinato escandaloso entre el Ejecutivo y el Legislativo aquí en democracia, ¿no? Pero se acentuó más el gobierno del señor Martinelli. Eso es un hecho público comprobado y es inobjetable, eso se dio. Incluso compra de diputados, compra de conciencia es lo que quiero decir. Hay en este momento una situación que yo creo que no es para nada peligrosa, diferencia de criterios entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero es que no tienen que pensar iguales. La gracia del Legislativo y su responsabilidad están debidamente definidas. Lo que pasa es que a veces hace unas respuestas un poco crípticas en cuanto a sus posiciones y la médula de lo que dicen a veces son términos o son expresiones inocuas que deben pensar un poquito más en tener más peso en lo que ellos dicen. Me refiero a los diputados. El Ejecutivo ha puesto en su condición de un órgano independiente ha hecho frente hasta ahora en una forma muy comedida a las amenazas que han proferido algunos diputados. Han desafiado al Ejecutivo también algunas cosas, lo cual está bien. Aquí la gente se queja de que, vía ejemplo, cuestionaron los diputados al ministro de Turismo, ahora ministro, ¿no? Con el tema ese. No, él sigue siendo la autoridad de turismo. Okay, bueno, a ver, ¿no? No, ese no es un ministerio, es autoridad de turismo, sí. A la autoridad del turismo. Por el tema del impuesto que querían poner los diputados, ¿no? Entonces, hemos hecho ministerio de todo, menos de lo que teníamos que hacer, que es el Ministerio de Turismo. Exacto. Esto es una cosa incomprensible para entonces se están quejando que creo que ha pedido Skilsen, Iván Skilsen. Entonces ahora resulta que al fin yo quisiera que la Asamblea de Diputados jugara su rol, que cuestionen al Ejecutivo. Inciten al ministro que no se inciten a los ministros. Ese espectáculo. Mire, ese caso de migración de la señora ¿cómo se llama? Samira Gozaine. Quien está citada, por cierto. Y la Asamblea lo que está citada la Asamblea. No, por eso, ese es un caso, un ejemplo de lo que tiene que hacer. Bueno, pero la Asamblea, no la comisión que debería citarla. Porque eso es... Sí, yo estaba extrañada. O sea... Fue la Comisión de la Mujer, debió haber sido la Comisión de quién, de gobierno. La que dirige, ¿cómo se llama? No sé. Leandro Ávila dirige la Comisión de Gobierno. El gobierno, que era la que tenía que citarla. Pero Zulay también hizo una jugada. Zulay Rodríguez, la diputada. Zulay Rodríguez hizo una jugada que es peligrosa, porque la Asamblea no se debe coger para relajo. O sea, como ella es vicepresidenta, y quiso citarla a otra comisión que no es la de Leandro Ávila. Pero es que igual, o sea, el motivo de la citación dijeron que era por temas de migración, y si uno ve sobre la situación de los migrantes en Darién, etcétera, y si uno ve el cuestionario, 15 preguntas creo que son, o 18, no recuerdo, creo que todas o casi todas son de temas de migración. Por ejemplo, qué se hace si un migrante tiene VIH, cuál es el procedimiento, etcétera. Ahora, aprovecho que usted trabajó en la Asamblea de Muros para preguntarle, o sea, el hecho que haya un cuestionario no significa que no puedan preguntar por cosas que no están en el cuestionario, o es que el funcionario nada más está obligado a responder las del cuestionario. Eso, bueno, los cuestionarios no deben ser tan rígidos, ¿no? Porque normalmente se convierte en una conversación y nadie tiene que ocultar nada, pero la base es para que el funcionario vaya preparado. Pero igual tiene o puede. Sí, después vienen los comentarios y viene todo. Me gusta lo que usted dijo. Pero no se me vaya. Usted dijo una cosa interesante. A ver, algunos diputados
y tal vez diputadas, porque no puedo negar que algunas han incurrido en esto, convierten la asamblea en una charada, en un sainete. No, y le imprime poca seriedad. Sí, en un teatro, y se exponen mucho, porque no el que más habla es el que mejor habla. Ese es un principio elemental de debate en cualquier cosa. Entonces, como en un artículo de un periódico, no es bueno porque sea largo. No es ni porque sea largo ni porque sea corto, sino porque sea bueno, porque llegue. Eso es todo. Asimismo son los debates en la asamblea. Y a propósito, la asamblea, cuando tuvo el apagón político, porque tuvo un apagón político de 12 años, del 68 al 89. Sí, pero antes vino un sistema híbrido, que fue en el 84, donde se crea esta asamblea. Pero con esta asamblea y con la anterior, volvió gente del pasado. Jorge Rubén Rosas volvió a ser diputado, que había sido diputado en el 60. Y después no solo él volvió, sino que volvió su hijo, reencarnó en él. O él reencarnó en su hijo. Ovidio Díaz, que había sido diputado también en la década del 60, volvió a la asamblea. Guillermo, volvió Rigoberto Paredes, que había sido diputado en la década del 60 y fue ministro de Educación también en la década del 60, volvió por el PRD a ser diputado. Después volvió por su hijo. Entonces, con su hijo, o sea, que llegó mucha gente del pasado, que eran duelos deliciosos en la asamblea, y nosotros no le debemos temer al duelo de los diputados. La gente aprende, pero ¿cómo va a aprender? Si los partidos llevan sus mejores hombres a la asamblea, que en eso, porque el sistema tiene más de 700 representantes de corregimientos. Elegimos en el país. Hay personas que pueden estar preparados para ser alcalde, pueden estar preparados para ser representantes de corregimiento, pero pues para llegar a la asamblea se necesita tener un mínimo. Okay. Y ese es el trabajo de los partidos. Los partidos no están formando a sus cuadros. Sí, ya lo dijimos, y cuando hablo de los partidos, hablo de todos los partidos. Sí. Oiga, pero volviendo al tema de la diferencia que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, reitero, se está calentando un poco el ambiente, producto de que, por ejemplo, ayer hubo una expresión de un diputado que dijo, le mandó el mensaje al Ejecutivo diciéndole, aquí es la casa del jabonero, más o menos así como que sí, fue el diputado Pineda hacia el director Skilsen. Esta es la casa del jabonero, como diciéndole, aquí va a caer todo, pero ¿sabes qué? Si le imprimimos más seriedad, dejamos a un lado ese tipo de expresiones y cumplen con su trabajo de llamar al Ejecutivo, refiérome a los ministros, directores, etcétera, entendiéndose que el nombramiento de los ministros es una potestad, es del presidente de la República. Eso hay que entenderlo. El Ejecutivo tiene esa prerrogativa. No obstante, el Ejecutivo, al igual que los partidos, como dice Murga, debe nombrar a los mejores también. Aquí a veces se hace pasar, el Ejecutivo no se atreven a tocarlo. Yo voy a decir lo siguiente, el Ejecutivo tiene muchas veces culpa también de algunas cosas porque no han nombrado a las personas más adecuadas. O maltrata al Legislativo. Te voy a dar no estamos hablando de la calidad, señor Murga. Hay muchos exministros que han demostrado, estos otros carentes totalmente de capacidad intelectual. Aquí han nombrado gente en ministerio que en otros tiempos jamás hubieran aspirado a otra cosa que jefe de departamento. No, hay que decir las cosas como son, señor Murga, ¿no? Es verdad. Y bueno. Pero el Ejecutivo hace lo que desea. Como los partidos hacen, como usted dice, los partidos hacen lo que quieren. Te voy a dar un ejemplo con el presidente Cortizo. ¿Por qué? Porque esto fue real. Cortizo fue diputado. Presidente Cortizo, señor Murga. Bueno, es presidente ahora. Pero yo a Trump le digo Trump. Déjame ser así, Guillermo. Amigo suyo. A Trump no le digo excelente, su excelencia no pide eso. Donald Trump, ni a Cortizo, el excelentísimo Cortizo. Eso es el día que voy a hacer una carta, una cosa, o voy a hacer un discurso. Yo digo presidente. ¿No? Bueno, continúe. Ya, bien. Entonces, Nito Cortizo siendo diputado. Y esta es una anécdota increíble. ¿Cuál es el peligro cuando un partido tiene la mayoría absoluta como tiene el PRD? Que el Ejecutivo piensa que tiene un empleado en el Legislativo.
Y entonces que todo le tiene que aplaudir lo que hace el Ejecutivo. Ese no es su trabajo, ese no es su trabajo. No hace su trabajo el Legislativo. El Legislativo tiene que hacer su trabajo. Tiene que ser autónomo, señor Murgas. Tiene que ser totalmente autónomo y tiene que ser crítico del gobierno. Y te voy a decir esta anécdota que ilustra, y ya yo lo he contado aquí, pero vale la pena. Una es Cortizo, el presidente Cortizo llegó a presidente de la Asamblea gracias a que se unió él con la democracia cristiana. Él era de Solidaridad y el PRD necesitaba 3 votos para fabricar la mayoría y quitarle la mayoría a Mireya Moscoso. Mireya Moscoso había fabricado una mayoría con los verdes y con Cortizo, que era de Solidaridad, pero esta vez se reunieron y hicieron lo que se llamó el Pacto Meta. Con el Pacto Meta, el PRD, a través de Nito Cortizo, llegó, se cogió la mayoría al de entonces la legislador, al entonces legislador Cortizo. Sí, Cortizo, okay. Sí. Y un día llega, tú sabes que cuando tú eres mayoría, tú estás en gobierno, y hay un proyecto de ley del gobierno, los diputados del gobierno deben votar por el proyecto de ley. Y resulta que se suspende el pleno, y se suspende el pleno porque los diputados del panameñismo, de Mireya Moscoso, que era la presidenta y que era la que estaba impulsando el proyecto, suspendieron el proyecto. Cuando termina todo, y yo voy a confesar esto, a mí me llama, yo era el jefe de prensa de la Asamblea, y me llama el presidente Cortizo a su despacho y dice: mira lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, suspendieron esto. Digo, bueno, por eso es normal. Dice, no, el quórum lo rompió los diputados panameñistas. ¿Y sabe lo que pasó? Porque a mí vino aquí un diputado del partido panameñista y me dijo: Cortizo, lo que pasa es que desde que tú presides la Asamblea, ya la presidenta Mireya Moscoso no nos necesita y solo te llama a ti. Vamos al corte comercial. Eso pasó. El corte comercial. Vamos al corte. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.